Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, qué gusto es poderlos saludar a esta hora en vivo en la pantalla de Canal Institucional. Los estamos acompañando en Bien Dateado, el magazine informativo de la televisión pública que le lleva a usted información de servicio, esos temas que usted tanto necesita saber para aplicar en su día a día. En los viernes nos enfocamos en esos temas de salud, para que desde ya usted esté pendiente de nuestra señal. Comenzamos de una vez porque el país pasa por un periodo tomado por lluvias y fuertes vientos en buena parte del territorio nacional. Una época donde el clima exacerba las enfermedades respiratorias. Esta es una de las condiciones médicas más frecuentes que padecen los colombianos en el primer cuatrimestre del año, destacando afecciones como el resfriado, la gripa, asma y agudizando síntomas en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hoy vamos de frente con las enfermedades respiratorias. Vamos a enfrentarlas con las mejores recomendaciones de médicos y especialistas para combatirlas con oportunidad. Estamos listos desde ya para empezar a desarrollar nuestro espacio con los médicos, quienes nos acompañarán a lo largo de nuestro programa, y ustedes pueden comunicarse con este programa en vivo. Lo pueden hacer a través de nuestras plataformas digitales y canales de comunicación que ya están dispuestos para que participe con sus comentarios, inquietudes y sobre todo preguntas. Se lo recordamos, está la línea de WhatsApp 312-487-0413. Aquí usted nos deja sus preguntas, consultas por medio de audios, de notas de voz. También recibimos sus mensajes y preguntas a nuestra cuenta de Facebook Live, donde nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Además, puede comunicarse con este espacio a nuestra línea nacional 220-0707. 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Las enfermedades respiratorias han sido una constante y una gran dificultad que acompaña a la familia de Erika Sabogal. Parte de la vida de sus hijos, uno de 4 y otro de 20 meses, la han pasado entre el hogar, el colegio y los centros de salud por culpa de las enfermedades respiratorias. Así lo afrontan. Para Erika Sabogal, los problemas respiratorios que sufren sus dos pequeños han sido la mayor dificultad de la familia. Los cambios de clima y la distancia para asistir al médico agudizan esta situación de salud. Soy ama de casa, tengo también un emprendimiento de diseño decorativo infantil. Mi hijo Juan Pablo aproximadamente empezó con este cuadro viral de respiratorio desde hace 2 meses aproximadamente. Él empezó con una gripa leve y después se fue como avanzando, pero entonces la gripita de él le quedó, fue una tos, y era una tos constante, en donde nos llevó prácticamente 2 veces ir por urgencias al hospital. Entonces ahí nos empezaron a diagnosticar, fue una bronquitis. Hubo un momento en donde le dio fiebre y debió volver a dar gripa y tuvo una recaída muy fuerte y ya nos tocaba era recurrir, era urgencias. Ya cuando recurrimos a urgencias ya fue otro tema, que ya era que la saturación era un poco más baja y nos dijeron que ya los médicos nos dijeron que tocaba hacerle una placa torácica, unos rayos X, en donde nos diagnosticaron ahí que ya tenía era bronquitis porque el niño tenía en su pulmón izquierdo inflamación. Entonces ya los médicos decidieron hospitalizarnos y nos dejaron con oxígeno. Entonces, y más medicamentos, obviamente, para que él se pudiera mejorar. Ya pudimos llegar a la casa después de haber estado en la clínica más o menos unos 5 días y nos tocó seguir ya un tratamiento en la casa, que eran 2 inhaladores y 2 jarabes y un medicamento especial para desinflamar los bronquios. Igual los médicos nos dicen que la recuperación de una inflamación en los pulmones se demora aproximadamente de 1 a 2 meses. Entonces ha sido constante los medicamentos y pues aproximadamente cada 8, cada 15 días nos toca ir a los controles con la pediatra
para verificar que el niño sí está evolucionando perfectamente en su salud. Pues para nosotros ha sido un poco difícil porque, digamos, a mi hijo le tocó suspender clases durante 20 días, en donde él ya empezó a estudiar y entonces a él le hacía falta su colegio, sus compañeritos, sus profesores, aprender, jugar. Eso a él le encanta, entonces pues para eso, por eso ha sido difícil tanto como para él como para nosotros, porque a nosotros también nos tocó dejar a un lado esos 20 días nuestra actividad laboral. Igual hoy en día también, pues porque toca estar pendiente de lo de los medicamentos, que una cosa, que la otra, que las citas, que vaya hasta Bogotá por una cita, o que nos toca llamar a un médico por una cita, entonces siempre ha sido como complicado el tema, pero pues todo es de solucionar a la medida que van surgiendo las cosas. Entonces es más eso. Y pues nosotros también tenemos otro chiquito, o sea, otro chiquito que tiene apenas 20 meses y él también ha tenido afecciones respiratorias, gripas terribles. Por lo menos ahorita en este momento tiene una sinusitis y está con medicamento también. Entonces hemos estado saliendo de uno para el otro, entonces ha sido muy complicado el tema. Avanzamos en este Bien Dateado de Viernes de Salud, donde usted puede participar con sus preguntas y consultas. Hoy nuestro tema del día son enfermedades respiratorias. Los invitamos para que participe desde ya en el 312-487-0413 con sus preguntas y consultas puntuales. En minutos un experto estará dándole respuesta. Y es que existen dos picos epidemiológicos en el año que aumentan la presencia de las enfermedades respiratorias, especialmente en los niños. Sin embargo, los adultos también las presentan con frecuencia. La enfermedad respiratoria es conocida como un trastorno que afecta el normal funcionamiento de los pulmones y otras partes del aparato respiratorio. Así se presentan. Las enfermedades respiratorias pues afectan cualquier sitio de las vías aéreas, que puede ser nariz, los oídos, la orofaringe e inclusive los pulmones. Entonces una enfermedad respiratoria es lo que conocemos como la famosa gripa, o que en términos se denomina rinofaringitis, que puede ser en la mayoría de los casos virales, en algunos casos bacterianas, otitis, amigdalitis, faringitis, bronquitis e incluso neumonía. Estamos en época invernal y si nos damos cuenta aumenta el pico respiratorio. Es llamado comúnmente pico respiratorio porque sobresalen todos los virus que durante décadas nos han acompañado. Meses en el primer semestre del año como febrero, marzo, abril, y en el segundo semestre, agosto, septiembre, octubre e incluso noviembre, tenemos mayor prevalencia de estos virus. Dentro de los principales en niños, virus sincitial respiratorio, acuñado como causa principal la bronquiolitis, y dentro de los otros que nos acompañan y que hemos visto su aumento, rinovirus, enterovirus, influenza, parainfluenza, entre otros, ¿no? Pero estos son de los más comunes que tenemos en este momento. Desafortunadamente sí es una causa de muerte, en especial en los grupos de los extremos de la vida, en los menores de 5 años y en los adultos mayores de 60 años. Puede ocurrir la muerte por esta enfermedad, pero como lo hemos visto, por ejemplo, ahorita con el COVID, si la persona tiene comorbilidades, como tener un cáncer, sufrir de la tensión alta, sufrir del corazón o ya de una enfermedad respiratoria, personas de otros grupos de edad pueden fallecer por una neumonía. Inclusive hay virus y bacterias muy agresivos con el organismo, y personas que no tienen ninguna condición de base patológica pueden fallecer a causa de una infección respiratoria. La infección por SARS-CoV-2 o COVID-19 pues hace parte de las infecciones respiratorias. Entonces pues todo lo que hagamos por prevenir la infección por COVID o por otras virus y bacterias pues estará favoreciendo nuestra salud. Hay casos donde la persona
inicia, por ejemplo, con COVID y termina infectándose por otro microorganismo o viceversa. Entonces, pues hace parte del mismo espectro en esta temporada de lluvias, abrigarnos bien, evitar los cambios bruscos de temperatura, que los dos extremos de la vida, menores de 5 años y mayores de 60 años, son los grupos más afectados por las infecciones respiratorias. Todo lo que podamos hacer de prevención para evitar estas infecciones pues es fundamental, y esto aplica para toda la población en general, y es que continuamos utilizando el tapabocas. Yo creo que esa es una buena práctica en ciertos ambientes cerrados, donde vamos a estar en contacto en ambientes hospitalarios. El lavado permanente de manos, que es fundamental, es tener el esquema de vacunación completo en cualquier etapa de la vida. Tenemos que tener en cuenta, sobre todo en sitios cerrados, tener el uso del tapabocas, no olvidarlo, y el lavado de manos adecuado e implementado cuando llegamos a casa, cuando estamos en transporte público. Todo esto es importante para poder salvaguardar la propagación de las infecciones respiratorias, no solamente por COVID. La vacunación. Por pandemia, sobre todo en los niños, vimos que bajó el índice de vacunación del PAI, del esquema ampliado normal de vacunación. Es importante volcarnos otra vez a la vacunación y proteger a los más pequeños con la lactancia materna. Apoyamos 100% la lactancia materna, tiene total evidencia como medida de protección en infección respiratoria en niños. Dos de la tarde, 12 minutos. Estamos en directo en la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado de Salud, hablando sobre enfermedades respiratorias. Y es que a su turno el IDEAN reporta que hasta el mes de junio se extenderán las lluvias en buena parte del territorio nacional. Esta condición climática despierta un periodo de infecciones respiratorias agudas en la población, por lo que su prevención es inminente para contrarrestar los síntomas. Pues hoy en Bien Dateado, hablando de enfermedades, de afecciones respiratorias, estamos con José Alejandro Mojica. Él es médico infectólogo del Ministerio de Salud y Protección Social. Doctor Mojica, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Bien Dateado. Muchas gracias, buenas tardes. Muy amable por la invitación. Doctor Mojica, comenzamos esta conversación preguntándole si la presencia de las enfermedades respiratorias en las personas varía según la ubicación geográfica o las condiciones climatológicas. Sí, claro, la doctora Marcela lo mencionó hace un ratico. Cuando empiezan las lluvias, empiezan los cambios de temperatura, hace que aumenten las infecciones respiratorias, que por un lado, porque aumentan el ambiente húmedo y las lluvias y aumenta la circulación de virus, favorece la circulación de virus, no solamente el COVID, sino que los virus respiratorios que siguen circulando y que están siempre presentes en el ambiente, hace que en épocas de lluvia, que ya la doctora muy bien lo dijo, el primer semestre, abril lluvias 1000, mayo y hasta junio, e incluso julio pueden ser el primer semestre donde hay más cantidad de virus que circulan y más probabilidad, sobre todo los extremos de la vida, que se afecten. Y entre más altura, como en este caso de Bogotá, donde las precipitaciones son mayores, o los sitios donde hay más frío, hay más probabilidad que existan más infecciones respiratorias. Y ustedes lo ven que llegan las lluvias en todo el país, y en Bogotá aún más, porque por la altura y por el frío, hace que los cambios bruscos de temperatura, que nos expongamos, sobre todo los niños menores de 5 años, los adultos mayores, personas con comorbilidades, sean propensos a tener infecciones respiratorias agudas. No sé si fui claro con la respuesta. Sí, en épocas de lluvia, sí, en los sitios donde hace más frío. Y luego otra cosa que influye también es la calidad del aire. Se ha visto que donde el aire es más poluto, tiene más problemas en contaminación, hay más probabilidad que la propagación de infecciones respiratorias y problemas pulmonares se den, sumados a la época de lluvia. Doctor Mojica, claro, es bastante claro este panorama que usted nos plantea, pero ¿por qué cada vez más los adultos presentan con mayor frecuencia enfermedades respiratorias? ¿A qué se debe este fenómeno? Mire, si yo soy pediatra y estoy sesgado, soy infectólogo y pediatra y estoy sesgado para los niños, pero en los adultos, que también afectan a los niños de alguna forma, es por 3 factores principales. El uno es por la parte anatómica. Entre más adulto se sea,
más lo que son los cilios, la parte esta respiratoria que ayuda como que a barrer y a mover los virus y las bacterias que entran por vía respiratoria, es decir, por las fosas nasales y por la boca, se vuelven más perezosos. Entonces, y eso a medida que aumenta la edad, sumado que también la parte anatómica y la parte inmunológica, en los adultos mayores sobre todo presentan lo que llama uno inmunosenescencia, es decir, la vejez inmunológica. Las defensas se vuelven más bajas y se envejecen con el tiempo y tienen más probabilidad que cualquier virus o cualquier bacteria lo afecte y se infecte y lo invada. Y el otro punto es la comorbilidad. Se sabe que después de los 50 años, 20 a 30%, es decir, 2 o 3 de cada 10 tienen probabilidad de tener infecciones respiratorias, y tener problemas de comorbilidades pulmonares, cardiovasculares, diabetes, problemas inmunológicos, problemas renales, y eso hace que se predispongan más a que si le da una infección respiratoria, un virus, una bacteria, esa persona con esas comorbilidades, como lo vimos con el COVID, eso pasa también con la influenza y con otros virus respiratorios que tienen más probabilidad de afectar personas que tengan más enfermedades de base. Entonces, en resumen, el envejecimiento por un lado, por otro lado la parte anatómica, el enlentecimiento de todas las estructuras y funciones con la vejez y con la edad, y la presencia de comorbilidades hace que los adultos, y también eso pasa en los niños por inmadurez inmunológica, la respuesta inmune de pronto es más lenta, los niños se exponen de pronto más y hace que, igual que en los extremos de la vida, la predisposición a infecciones respiratorias sea alta. Doctor Mojica, ¿se puede considerar al COVID-19 dentro de las enfermedades respiratorias finalmente? Perfecto, hoy en día está incluida. Ustedes ven, ese es el otro mensaje, no todo es COVID. Sí. Pues sabemos que en este momento en Colombia se han afectado más de 6.100.000 personas por COVID y han fallecido 140 y pico mil. De esas personas que se han sido afectadas, de las 6,5 millones, 500 son más o menos, el dato para mí son 530.350 niños. 530.000 niños han sido afectados por COVID, de los cuales han fallecido un grupo importante. De los niños han fallecido atribuido al COVID más de 320, de los 800 niños que han fallecido en Colombia por COVID, pues comparado con los 147.000 que han fallecido en nuestro país, pues no se compara con respecto a las muertes en niños, porque los niños también se afectan y se considera que la mayoría de síntomas del COVID fueron respiratorios. Entonces, dentro del panel de infecciones respiratorias hoy en día se incluye el COVID, porque ha pasado como con las otras infecciones respiratorias. Recuerdan que en el 2009 tuvimos una pandemia de H1N1. Sí. En esa pandemia, ese virus de influenza, que fue por la influenza H1N1, ese virus quedó circulando y hoy en día hace parte de los virus que le llamamos endémicos, es decir, circulan todo el tiempo. Eso esperamos que pase con el COVID, que una vez el virus pandémico, porque saben que es pandémico porque sigue circulando, no se ha ido la pandemia, sigue circulando en los 5 continentes, en unos más que en otros, pero lo importante es que ese virus espera que quede circulando entre nosotros, como parte de los virus respiratorios que afectan al humano, y va a quedar uno de los demás, para el cual tendremos vacunación. Ahí en su tiempo se dirá cómo se hará la vacunación para el COVID. En este momento sabemos que hay un plan de vacunación dirigido a población, a todo el mundo tiene derecho, y los niños incluso de los 3 años tenemos indicación para que se vacunen. Ya le cuento algunas coberturas del COVID, pero sí. En resumen, sí, hace parte de las infecciones respiratorias, como lo dijo muy bien la doctora, como el virus sincitial respiratorio, como el de la influenza, como el del adenovirus. Pero ¿cuál es el mensaje? De todos los virus respiratorios que tenemos en nuestro medio, los prevenibles a través de la vacunación son el del COVID, que ya tenemos vacuna, y el de influenza, que ya llegó la vacuna de influenza en nuestro país, y hay una indicación muy importante que los niños menores de 2 años, los adultos mayores de 60, todas las personas con enfermedades crónicas, que ya sabemos, problemas pulmonares, problemas cardiovasculares, hipertensión con complicaciones, diabéticos, inmunodeprimidos, todos tienen derecho a vacunación de influenza. Sí, aparte de eso, doctor, los trabajadores de la salud y las embarazadas. Permítame, le pregunto, y si nos ayuda respondiendo brevemente, si en la actualidad Colombia cuenta con programas o protocolos epidemiológicos para enfrentar los aumentos de las enfermedades respiratorias, esto sí, especialmente lo que usted mencionaba, en niños y adultos de la tercera edad. Muy bueno la pregunta. Fíjese que tenemos en Colombia un programa de infección respiratoria aguda, llama programa IRA. Está dirigido, tiene 3 fundamentos importantes. Es cómo evito que la persona se enferme, y para eso se dan todas las condiciones para que que evite los cambios bruscos de temperatura y se abrigue bien. Cuando se está enfermo con infección respiratoria, está en la casa, que se lave las manos, que use el tapabocas.
que eso no solamente para la pandemia, sino para las otras infecciones respiratorias sirve. Eso es cómo evito que me enfermo y colocarme las vacunas respectivas para las edades. Ya les dije la de influenza, la del neumococo, que están tosferina, completar los esquemas que por la pandemia se han caído las coberturas. Lo otro es cómo lo cuido en casa, ¿ya? Es cuando ¿qué cosas puedo hacer en la casa? Desobstruir la nariz con solución con suero fisiológico, darle mucho líquido, el mejor antitusivo es líquido para la tos, Sí. Manejar la fiebre. Y fuera de eso, ¿cuándo detecto los signos de alarma? Cuando yo debo considerar que debo consultar al médico. Entonces es cuando tengo dificultad respiratoria, que se le hunde las costillas al niño, que se pone morado, que vomita todo, que está muy dormido, que tiene una fiebre no controlada. Entonces esos 3 puntos los cubre, se puntualizan en el programa de infección respiratoria aguda en el país. Entiendo, sí, señor. Bueno. Un mensaje importante, tenemos Sí, unas salas ERA, que esas salas ERA ayudan para que los niños, hay 700 puntos en Colombia donde los niños acuden, y eso es dirigido a menores de 5 años. Entiendo. Y en esas salas ERA se define qué se tiene que hacer. 700 puntos, de los cuales más o menos 100 hay en Bogotá. Buenísimo. Eso para contarle que ese programa está dirigido a evitar básicamente que las personas, cuando están enfermas, pues se agraven, y fuera de eso, todo lo que significa prevención, Doctor, fortaleciendo las medidas de alarma y la vacunación. fíjese que en unos instantes, pues precisamente vamos a estar asesorando a todos nuestros televidentes frente a estos temas, frente a las afecciones o enfermedades respiratorias. Si usted está en casa, el 312-487-0413 está disponible para que desde ya nos envíe sus consultas. Es el doctor José Alejandro Mojica, médico infectólogo del Ministerio de Salud y Protección Social. Doctor Mojica, muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a usted por la invitación. Ojalá que hubiese sido claro, y que, bueno, entendí que ahora van a haber unas personas que se van a conectar para que respondamos algunas preguntas. ¿Eso le entendí? Enseguida vamos a tener un especialista acá en estudio. Por ahora a usted le agradecemos de verdad por ayudarnos a entender este contexto y por su tiempo, sobre todo, doctor Mojica. No, muchas gracias por la invitación. Ojalá hubiese sido claro, y por lo menos dejar el mensaje que tenemos algunos puntos claros. La vacunación es fundamental para COVID, para influenza. Las vacunas son gratis y están disponibles para todas las edades. Ojo con eso. Sí, señor, muy importante este mensaje, la vacunación frente a COVID-19, y es que las afecciones respiratorias tienen diversos síntomas dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Aunque algunos pueden ser silenciosos, debemos estar atentos a síntomas como el cansancio, molestia en el pecho o nariz, o algunos otros que son comunes de las enfermedades respiratorias, como la tos y el dolor de garganta. Así se manifiestan. Las enfermedades respiratorias son todas aquellas afecciones que pueden afectar el tracto respiratorio, que lo consideramos tanto superior como inferior. El tracto respiratorio superior, lo que abarca la nariz, la faringe, la laringe principalmente, y el tracto respiratorio inferior, la tráquea y los pulmones. La alteración de las vías aéreas superiores, como es los oídos, la nariz, los senos paranasales, la garganta, y desde el punto de vista bajas o respiratorias bajas, la alteración de los bronquios y de los pulmones. Entonces eso se traduce en la forma más común en lo que la gente llama gripas, pero que no son gripas, sino son diferentes infecciones o alteraciones por la polución o por condiciones genéticas. Cuando una infección o un compromiso respiratorio es importante, puede alterar el organismo para toda la vida y es muy grave. Hay enfermedades respiratorias tanto adquiridas como congénitas que son muy graves, que van hasta la muerte o trasplante pulmonar. Pueden tener múltiples etiologías. Las más frecuentes son de causa infecciosa, ya sea producidas por virus o bacterias. Desde los resfriados comunes, las traqueitis, las bronquitis y las neumonías son consideradas dentro de parte de estas enfermedades. Su curso generalmente es agudo y en algunas ocasiones requieren tratamiento especial con antibiótico. En los niños pequeños, lo más frecuente es las infecciones de los bronquios por los virus, lo que la gente llama bronquiolitis, que pueden dejar secuelas de por vida. Y en los niños más grandes entonces empiezan las otitis, las faringitis, las neumonías,
Y desde el punto de vista de la polución, lo más importante es el asma y las rinitis alérgicas. Otro grupo de las enfermedades respiratorias son las asociadas a la inhalación de tóxicos como el humo de cigarrillo. Aquí se encuentra la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y otro gran grupo, las que se asocian a patologías alérgicas, como es el caso del asma. Hay una otra serie de enfermedades respiratorias, tanto agudas como crónicas, pero las anteriores son las principales. La mayoría pueden empezar silenciosas y cuando ya tiene síntomas es porque están muy avanzadas. Cuando el paciente tiene tos o ya tiene dificultad para respirar, como dice que tiene respiración rápida, que tiene hundimiento en las costillas o que tiene aleteo en las narices, ya es un poco avanzado. Entonces tenemos que tratar de primero protegernos con las vacunas, con el aislamiento y con el aseo, y después prevenir cuando la persona ya se sienta diferente a los demás. Desde el punto de vista respiratorio es que tenga la nariz tapada, que respire con la boca abierta o que tenga como opresión o cansancio porque haga un pequeño ejercicio. Las vacunas, especialmente para la influenza, el neumococo y ahora la vacuna contra el COVID-19, son muy importantes para su prevención. Y también, si las logramos adquirir, disminuir su severidad. Y en el caso de las enfermedades respiratorias crónicas, la suspensión del hábito de cigarrillo, evitar exposición a alergenos son muy importantes en parte de la educación que debemos dar a las personas que pueden padecerlas. Terapias respiratorias, control farmacológico, prevención en eventos climatológicos asociados a las lluvias y vientos, entre otros tratamientos, ayudan a combatir las enfermedades respiratorias. Tomen nota de las siguientes recomendaciones para atacar los malestares. En varias ciudades en el país hay dos epidemias de virus respiratorios presentes en nuestro medio, que son las de abril-marzo y las de septiembre, octubre y noviembre. Las enfermedades respiratorias las más frecuentes son el EPOC y el asma. Como causantes de la enfermedad tenemos la exposición a biomasa en todas aquellas familias que cocinan con leña, pues el producto del humo de la leña. También el tabaquismo es otra de las causales importantes. Entonces, para hablar de control de la enfermedad tenemos que hablar de evitar la exposición a estas causas para pues mejorar o disminuir la probabilidad de que la enfermedad se presente. Los tratamientos del pulmón van dirigidos principalmente a la prevención de las enfermedades respiratorias e infecciosas virales. Por ejemplo, la vacunación es una estrategia muy buena. Los cuidados en casa, evitar los contaminantes, el medio ambiente, el polvo, la humedad, los olores fuertes. Algunos animales que son, como por ejemplo en los pacientes asmáticos, los gatos. También para prevenir las exacerbaciones tenemos las estrategias de vacunación, la vacuna contra influenza, contra neumococo en algunos grupos poblacionales que están indicados. Y también, importantísimo, el uso de inhaladores con la frecuencia y la regularidad que el médico lo indique y pues los controles adecuados. Incluso tenemos medicina que está empezando a coger fuerza, como es los inmunoestimulantes, que son medicamentos naturales que también ayudan y favorecen a que los pacientes se expongan menos o tengan menos infecciones en nuestro medio. En cuanto a la utilidad de la terapia respiratoria del paciente con EPOC, tenemos dos abordajes: el paciente crónico o el paciente agudo. En el paciente agudo, la terapia respiratoria se utiliza en los servicios de urgencias para mejorar la movilización de secreciones o cuando se necesitan esquemas de crisis en los pacientes en los que tienen exacerbación muy fuerte de su enfermedad.
También en la fase crónica, en el paciente controlado, podemos utilizar la terapia respiratoria en todos aquellos pacientes que tengan dificultades para movilizar secreciones. Podemos utilizar también terapia de rehabilitación cardíaca para mejorar la funcionalidad del paciente, y esto también se va a traducir en mejoría en la calidad de vida del paciente. Todos los medicamentos, todos, absolutamente todos, tienen efectos secundarios y todos deben ser vigilados y bajo el proceso de un especialista o de un médico con experiencia que sepa medir el riesgo que tiene cada persona al exponerse a cualquier medicamento. Si el paciente utiliza los medicamentos de la forma como el médico se los indicó, en la frecuencia que se los indicó y en los momentos en que se lo indicó, pues muy seguramente no va a tener ningún inconveniente con el uso de los medicamentos. Si excede el uso de los medicamentos, pues ahí sí es donde podemos llegar a tener algún tipo de inconveniente, sobre todo el tema de las taquicardias. Las enfermedades respiratorias deben tener más que todo un proceso preventivo, tener una buena alimentación, bajar de peso, tener todas las medidas preventivas en su casa, evitar el medio de contacto con polvos, con irritantes, con el frío, las lluvias, y obviamente en el hábitat de trabajo pues hay trabajos que tienen componentes que pueden aumentar las infecciones, los que se exponen a químicos tóxicos, o en el mismo hábitat del trabajo que no tengan todas las medidas de higiene. Pues todas esas cosas son, si uno las mete en un saco, pues debe mirar que son evitar, prevenir y ya obviamente un seguimiento con un médico especialista en cada una de estas enfermedades. Seguimos en Bien Dateado conversando sobre enfermedades respiratorias, revisando su origen, los síntomas que se presentan con estas afecciones más frecuentes, los tratamientos. Sobre todo, escuchamos sus preguntas, sus interrogantes, como es costumbre en este bloque de preguntas y respuestas. Por eso ya mismo nos vamos para nuestros canales de comunicación. Tenemos un completo abanico de plataformas digitales, línea de WhatsApp 312-487-0413 para que desde ya comience a enviarnos sus casos puntuales por medio de notas de voz. Además, tenemos disponible nuestra transmisión que estamos originando en el Facebook Live. En esa plataforma nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Los leemos en tiempo real en los comentarios. Puede marcarnos desde ya al 220-0707, 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Y en este Bien Dateado precisamente vamos a entender más sobre las enfermedades respiratorias. Por eso nos acompaña el doctor Gonzalo David Prada. Él es médico internista, además es especialista en neumología y está listo para atender sus preguntas. Doctor Prada, qué placer es tenerlo en este espacio. Muchas gracias. Bueno, doctor Prada, ya tenemos buenas tardes a todos. Sí, señor, a usted también muy buenas tardes. Tenemos a todos nuestros televidentes en las diferentes regiones del país, quienes se comunican con este Bien Dateado, entendiendo sus casos puntuales frente a nuestro tema del día, las enfermedades respiratorias. Y desde ya me voy para nuestra línea nacional 220-0707. Ahí está Arcadio Buitrón, quien se comunica desde el Valle del Cauca, desde Palmira. Arcadio, bienvenido a este Bien Dateado, qué gusto. El gusto es mío, muy buenas tardes. Buenas tardes, Arcadio. Aquí está el doctor Gonzalo David Prada, listo para atender su inquietud. Adelante. Sí, gracias. Lo que pasa es que yo ya llevo como un mes con esta gripa y pues me ha estado quitando el médico de EMI, me formuló el Tucol-T, Afrin y el Doles también, pero ya me pasa unos 2 o 3 días y vuelve otra vez. Ahora ya llevo como 4 o 5 días con fiebre, con tos, con estornudadera. Ok, perfecto, don Arcadio. Inmediatamente le trasladamos la pregunta del interrogante al doctor Gonzalo David Prada. Él nos dice que ya lleva varios días con gripa, una gripa constante, ha tomado algunos medicamentos, menciona el Ducol por ahí, menciona el Dolex también, pero pues está preocupado. Entendí que era más o menos un mes. Sí. Bueno, en primer lugar, una virosis respiratoria por cualquiera de los virus comunes y corrientes, rinovirus o estos, no duran un mes, duran menos tiempo. Sí.
Cuando una persona persiste con síntomas más de una semana, y en este caso 4 semanas o más, y los síntomas no ceden, probablemente estemos enfrente de otra situación que tenga el paciente. Entonces, en estos casos es obligatorio consultar, hacer exámenes y determinar qué es lo que está pasando. Los síntomas respiratorios de las virosis son muy parecidos a los de algunas afecciones no necesariamente infecciosas, como por ejemplo la rinitis alérgica o cosas de ese estilo, o sinusitis. Entonces me parece que lo prudente en un caso como el de don Arcadio es que consulte, que le hagan exámenes y que determinen claramente qué es lo que está pasando y sobre todo le pregunten si en el pasado esto ya venía presentándose así. Por ejemplo, los pacientes asmáticos con alguna frecuencia consultan por síntomas respiratorios que se prolongan, tienen periodos que están completamente normales y al tener otra infección respiratoria vuelven y prolongan síntomas más o menos por 2 a 4 semanas y así se la pasan mucho tiempo y en promedio tienen más síntomas que una persona normal. Entonces es obligatorio hacer consulta y hacer exámenes y mirar qué es lo que realmente está pasando. Perfecto, doctor Prada, nos vamos a esta hora al 312-487-0413. Tenemos una nota de voz de un televidente que se comunica con nosotros. Buenas tardes, señores de Bien Dateado. Tengo una consultica. Tengo un familiar mayor de 60 años que hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, inclusive antes de la pandemia, él siempre sufre una crisis como de gripa, casi cada... Bueno, ahí perdimos la comunicación, pero nos decían básicamente que tenía un familiar mayor de 60 años que desde hace un tiempo de acá de la pandemia sufre a cada rato también de gripa. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, volvemos a lo mismo. Cuando hay síntomas que ya no son agudos, sino que se cronifican, es mandatorio tener que buscar cuál es la razón. Una cosa es lo que ocurre en un niño, en un joven, y otra cosa es en un adulto mayor, porque las condiciones y los contextos son diferentes. De manera que aquí habría que analizar muchos otros factores. Por ejemplo, el antecedente o no de haber tenido COVID. Segundo, si es una persona que fuma o no fuma. Qué tipo de antecedentes ocupacionales y exposición a tóxicos inhalados ha tenido. Si este cuadro ya ha sido eventualmente visto previamente o ha tenido síntomas similares. Y obviamente hay que estudiarlo, placa de tórax, eventualmente estudios de senos paranasales, mirar si tiene síntomas que puedan ser compatibles con reflujo gastroesofágico. O sea, hay que mirar toda una dimensión porque las causas de tos y lo que la gente llama comúnmente gripa pueden ser muchas. Entiendo. El mismo síntoma puede ser producido por muchísimos problemas. Doctor, permítame, abrimos nuestra plataforma de Instagram. En esta red social usted también puede participar con nosotros en tiempo real. Le trasladamos esta pregunta de un ciudadano digital. Nos dice, ¿qué exámenes o síntomas determinan que tengo problemas respiratorios? Bueno, lo primero serían los síntomas, que es por donde empezamos. Los síntomas respiratorios son tos, que puede ser con expectoración, sin expectoración, sensación de que la persona se queda sin aire, que nosotros los médicos lo llamamos disnea, sensación de chilladera del pecho, que nosotros lo llamamos sibilancias, eventualmente otros síntomas asociados como rinorrea, carraspera, sensación de que algo le pasa a la nariz, a la garganta, que lo llamamos escurrimiento posterior, dolor en el pecho. Como pueden darse cuenta los televidentes, muchas enfermedades pueden dar esos síntomas y a eso también tenemos que asociar otros, como por ejemplo pérdida de peso, si hay compromiso o hay síntomas en otras partes del organismo para poder más o menos definir si se trata de un problema respiratorio o se trata de un problema de otra parte de la economía con compromiso respiratorio o qué es lo que pasa. Y los exámenes, que es la segunda parte de la pregunta, son la radiografía de tórax, los más básicos, ¿no? Radiografía de tórax, la radiografía o el TAC de senos paranasales, la espirometría, sí, los estudios de la expectoración, cuando hay expectoración. Una de las causas más frecuentes de síntomas crónicos respiratorios es la tuberculosis, entonces tenemos que tener siempre en mente que esta es una posibilidad. Y eventualmente pues otras enfermedades más comunes como el asma, el EPOC, las bronquiectasias y ahí podemos extendernos a muchas otras. Permítame, doctor, saludo a esta hora a Mauricio, quien está aquí en la capital colombiana, en Bogotá. Mauricio, bienvenido a Bien Dateado. Adelante con su interrogante. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Lo que pasa es que básicamente pues he venido hace 4 meses con una tos constante.
Me preocupa bastante la tos, pero lo que más me preocupa, doctor, es que cada vez que toso, el dolor de cabeza es impresionante. En la parte frontal derecha siento como si el cerebro se me fuera a salir cada vez que toso. Quisiera saber qué puedo hacer o si tengo que realizarme algunos exámenes. Muchas gracias. Gracias, Mauricio, a usted por estar con nosotros en este Bien Dateado de la capital colombiana. ¿Qué puede hacer en este caso? Indudablemente. Primero, pues examinarlo, que vaya al médico, que lo examinen, hacerle una placa de senos paranasales. De pronto el dolor de cabeza y la sensación de todo su escurrimiento posterior puede ser por sinusitis, como de pronto no. Eventualmente, dependiendo de los hallazgos, también estudiarlo con pruebas de función pulmonar, con estudios de expectoración, en fin. Hay que consultar porque es una tos crónica, lleva 4 meses. Y 4 meses es mucho tiempo y entra dentro de ese grupo que no son tos aguda ni subaguda, sino tos crónica. La tos aguda es una tos que dura menos de 1 o 2 semanas, la tos subaguda es la que dura de 2 a 6 a 8 semanas y la tos crónica es la que está presente por más de 8 semanas, que implica hacer un trabajo diagnóstico específico para poder determinar cuál es su causa. 2:45 de la tarde, continuamos en vivo en este Bien Dateado hablando sobre enfermedades respiratorias. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, participación activa a esta hora de todos los colombianos. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Beltrán y tengo la siguiente pregunta. ¿Cómo se identifica en un menor de edad si tiene principios de asma? ¿Cómo podemos lograr identificar estos principios de asma en un menor de edad? Importante pregunta, a quien le agradecemos, Carolina, por su participación. Muy buena la pregunta, justamente por lo siguiente. Primero, porque notar que el niño con ciertas condiciones, al exponerse a ciertas condiciones, desarrolla síntomas, ya sean nasales, bronquiales o en ambas partes. Eso es como un grupito, por ejemplo, exponerse a antígenos de animales o eventualmente a ciertos tipos de polen. Segundo, porque el niño de pronto hace ejercicio y se siente anormalmente ahogado al terminarlo y siente que le chilla el pecho. Tercero, porque los síntomas se vuelven recurrentes con periodos entre crisis y crisis que pueden ser normales. Y recordar que el asma no solamente en un 50% de los casos la acompaña también la rinitis. De manera que cuando un niño tiene periodos en que se siente peor, que no respira bien, que siente que no puede respirar, que le chilla el pecho, que tiene tos, después eventualmente se mejora, pero le vuelve y con cierta clase de cosas que lo estimulan, es una posibilidad y hay que estudiarlo. Es muy buena la pregunta porque los síntomas respiratorios, como hemos visto a lo largo de todo el programa, los mismos síntomas tienen muchísimas causas. Entonces es importante hacer el estudio. Si usted tiene inquietudes, dudas, nos las puede plantear desde ya en el 312-487-0413. Continuamos escuchando su participación. Buenas tardes, señores de Bien Dateado. Les hablo desde la población de Tengo, Cundinamarca. Yo quisiera saber si es mito o realidad que las bebidas mentoladas suavizan los pulmones cuando uno tiene gripa. Gracias. Pues un abrazo a nuestra televidente hasta Tenjo, Cundinamarca. Una creencia, una costumbre también muy popular, doctor. ¿Es verdad o mito? No, pues es más mito, pero hay personas que se sienten mejor. Entonces, pues realmente ahí el tema es si es una situación de una virosis respiratoria aguda, una gripa común y corriente, uno debe hacer lo que uno sienta que lo mejora. Algunos dirán que el agua de panela con limón, otros que lo mentolado, otros que, en fin, hay variedad de cosas. Normalmente son procesos autolimitados, me refiero a las virosis respiratorias, a las gripas por rinovirus, por ejemplo, que independientemente a lo que se haga van a durar lo mismo. Entonces, de alguna manera o de otra, respecto a que eso produzca una mejoría, claramente no, y por eso es un mito, pero pues si una persona se siente mejor, muchas veces el tema que se prioriza es el manejo de los síntomas. Para usted que llega a nuestra señal, le recordamos que en este Bien Dateado hablamos sobre respiración, sobre enfermedades respiratorias. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo a mi madre. Sí. Que ella tiene cáncer en los pulmones. Ella empezó a arrojar una flema con sangre hace aproximadamente 2 años. Se le dieron unos medicamentos, le dejó de salir esa flema y luego volvió a ello y siguió así, pero expulsaba poco, a veces harto.
y ahora se llevó al hospital y dicen que por causa de esa flema tiene una infección crónica. ¿Eso tendrá cura o no tendrá cura? Perfecto, usted muchas gracias por estar con este Bien Dateado de Salud. ¿Tiene cura, no tiene cura? ¿Qué puede estar pasando, A ver, doctor? a mí me parece que voy a coger la respuesta de otra manera. Es una pregunta muy importante. Cuando una persona tose y expectora con sangre, las circunstancias que pueden causar eso generalmente son graves. Sí. Puede ser un cáncer, como bien lo menciona la televidente, puede ser una tuberculosis, puede ser también un embolismo pulmonar, pueden ser unas bronquiectasias, que son dilataciones anormales de los bronquios que son irreversibles, que eventualmente pueden causar eso. En este caso parece ser que la madre de la televidente tiene un cáncer y es probable que la tos con sangre sea por el cáncer. Cuando uno entra y mira con un broncoscopio y ve un tumor, esos tumores sangran muy fácilmente, la persona eventualmente tiene tos, tiene sangre y en ese caso esa sería la causa. En una persona que no tenga un tumor, la tos con sangre obliga a descartar tuberculosis como cosas generales. Ya hay otras causas también de tos con sangre que se tienen que estudiar, pero normalmente para todos los televidentes, tos con sangre quiere decir ir a urgencias, quiere decir consultar, porque siempre detrás de eso hay algo que puede ser muy importante. Es el doctor Gonzalo David Prada, especialista en neumología, respondiendo sus interrogantes, resolviendo sus dudas. Además, frente a nuestro tema del día en este viernes de salud, hablamos hoy en Bien Dateado sobre enfermedades respiratorias. ¿Tiene preguntas? ¿Tiene inquietudes? Pues desde ya nos puede marcar también además al 220-0707. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Además tenemos disponible nuestras plataformas digitales, @institucionaltv en Instagram, donde usted también puede dejarnos sus inquietudes. Por eso me voy a esta red social, doctor. Mire, nos preguntan, picadas en el pecho y dolor en la espalda, ¿es algún síntoma respiratorio? Pueden ser, pueden tener causa respiratoria, como pueden tener causa osteomuscular o cardíaca o en los vasos sanguíneos. Es decir, cuando a una persona le duele el pecho, son muchas causas. Todo lo que está en el pecho eventualmente puede generar dolor. Cuando una persona tiene dolor en el pecho y además hay otros síntomas, como por ejemplo tos, asfixia, fatiga, tos con sangre, como lo mencioné hace un momento, inmediatamente pues uno va orientándose al tema respiratorio. Ahora, lo que sí quiero hacer claridad es que las picadas en el pecho y los dolores de espalda, si bien constituyen en algunos casos una urgencia, en la mayoría de los casos son temas osteomusculares que no tienen que ver con el sistema respiratorio. Pero eso es un trabajo diagnóstico que tenemos que hacer nosotros. Doctor, para terminar, ¿cuál es el momento preciso para asistir a un especialista cuando se presenta algún tipo de estas enfermedades respiratorias? Bueno, entonces, primero, cuando el paciente tiene tos por más de 1 o 2 semanas y no se le quita, o síntomas respiratorios persistentes. 2, cuando el paciente tiene síntomas generales asociados a los síntomas respiratorios, como fiebre, malestar general, asfixia, deterioro de su condición, hay que consultar. 3, cuando hay tos con sangre, como lo mencioné previamente. 4, cuando la condición que tiene es incapacitante. Es decir, hay muchísimas circunstancias que nos obligan a tener que consultar. Es el doctor Gonzalo David Prada, especialista en neumología, acompañándonos en este Bien Dateado. Gracias, doctor, por su tiempo, por atender todas las interrogantes, dudas de nuestros televidentes. Muchas gracias. Recuerde que en minutos traemos mucha más información de servicio frente a nuestro tema del día, hoy hablando en este Bien Dateado de Salud sobre enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias son más frecuentes de lo que creemos. Por eso, en nuestra sección de servicio, les contamos algunos hábitos que predisponen a los pacientes con problemas asociados a enfermedades respiratorias y algunos tratamientos alternativos que contribuyen al mejoramiento de estas enfermedades. Conozca cómo aplicarlos. Existen diferentes hábitos. El principal, el estar continuamente viviendo en ciudades muy contaminadas, como sucede en Bogotá y en grandes capitales de Sudamérica. El segundo hábito es el tabaquismo, que afecta muchísimo a los pacientes y que empeora las enfermedades respiratorias.
El tercero es una mala digestión. Las personas casi no saben que cuando tú tienes problemas de defecación, que sufres de estreñimiento, es mucho más fácil que padezcas o de rinitis, o sinusitis, o de bronquitis. ¿Qué otros factores predisponentes encontramos? El estado de ánimo. Aquellas personas que viven como muy tristes, como que están continuamente viviendo en frustración o en depresión, son más proclives a sufrir de enfermedades respiratorias. Si existen diferentes tratamientos alternativos de acuerdo al sistema médico que elijas, por ejemplo en homeopatía hay muchísimos medicamentos que nos pueden ayudar a controlar o a mejorar totalmente las enfermedades respiratorias. Acupuntura también es un gran apoyo para enfermedades como asma, bronquitis, rinitis, sinusitis. También nos apoyamos mucho de plantas medicinales, la famosa fitoterapia que nos ayuda también a manejar estos procesos patológicos y, en fin, bioenergética también es una posibilidad para ayudar muchísimo a las personas a mejorar de estas enfermedades. Estos masajes son muy interesantes porque las personas las pueden realizar en casa. Básicamente lo que tú vas a utilizar es un aceite, que puede ser un aceite de ricino, que es muy sanador, manejado de una forma muy fácil, que es hacer masajes de afuera hacia adentro, como observamos en la imagen. Esto nos va a ayudar montones a mejorar a las personas cuando están con tos, cuando de pronto hay unas bronquitis crónicas. Esa nebulización es magnífica porque fácilmente en casa, cuando de pronto tú tienes una gripa, que tienes mucha rinorrea, o sea, moquito claro, puedes colocar tu nebulización, muy fácil, se hace con agüita y con sal y la colocas fácilmente, facilitando que la persona pueda expectorar y sacar toda esa mucosidad que se ha acumulado en la vía respiratoria superior y de esa forma se acelera el proceso curativo. Entonces es muy fácil de hacer, simplemente colocas 5 centímetros de agüita hervida, puedes colocar media cucharadita de sal y prendes tu nebulizador y comienzas a hacer la nebulización. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Si nosotros manejamos una muy buena higiene respiratoria, eso quiere decir evitar respirar aires fríos, evitar estar en contacto con personas que tengan patologías virales tipo gripa o estar en lugares muy encerrados con personas que tengan accesos de tos en forma secuencial, es una de las formas para evitarlo. La segunda opción es una muy buena alimentación y sobre todo el consumo y la ingesta de agua. En muchas ocasiones les he estado hablando siempre sobre el tema. En este caso, la humidificación de las flemas va a evitar o va a disminuir el riesgo de que se queden a nivel de los bronquios o los bronquiolos. En Bien Dateado hablamos de los estrenos y las creaciones de nuestras marcas del sistema de medios públicos. En esta ocasión son los niños los protagonistas de un relato documental que habla sobre ese vínculo que tienen los pequeños con la radio y hace además un viaje por distintos momentos del tiempo para establecer su relación con este medio tan potente y mágico. Pues para hablar de radialismo mágico, saludamos a esta hora a Esmeralda Ramírez. Ella es realizadora de esta pieza documental. Hola Esmeralda, gracias por estar con nosotros en Bien Dateado. Hola, gracias por la invitación. Muy felices de presentar este proyecto tan maravilloso que cuenta pues el pasado, el presente y el futuro de la relación de los niños y la radio. Esmeralda, ¿cómo surge Radialismo Mágico y precisamente cómo fue el proceso de trabajar en esta pieza documental? Pues fue recoger lo que se ha hecho en los últimos 5 años aquí al interior de la Sugerencia de Radio, pero revisar también el archivo para ver qué ha pasado en los años desde que inició la radio. Existe esta relación de los niños y la radio, entonces lo que hicimos fue como retomar lo que había pasado y presentarles a ustedes lo que estamos haciendo desde la Sugerencia de Radio con las 2 emisoras. Todos estamos muy expectantes al estreno. ¿Cuándo se lanza Radialismo Mágico y cómo podremos verlo? Pues imagínate que se lanza mañana. Mañana lo podrán ver a partir de la señal de Exploremos, de radionacional.co/exploremos, y también va a estar en RTVC Play. Allí también lo podrán disfrutar. Entonces, pues, invitados a seguir este documental maravilloso, Radialismo Mágico. ¿Por qué no podemos dejar de perdernos esta gran pieza documental donde los niños son protagonistas? Invitemos a las personas para que mañana se conecten con este gran estreno. Bueno, pues invitados a todos y todas a conectar con este gran documental que nos llama también a encontrarnos con nuestro niño interior
y a conectar con los niños, aprenderlos a escuchar y sentir que ellos son el presente y que debemos darles ese espacio para que se expresen y escucharlos con el corazón abierto. Es Esmeralda Ramírez, ella es realizadora de esta pieza documental. Gracias, Esmeralda, por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Los esperamos mañana en Exploremos. Por su parte, les recomendamos que se abriguen bien. Acudan naturalmente al lavado de manos y tapabocas para minimizar la expansión de estas dolencias respiratorias. Y sobre todo, cuídese muy bien en casa. Cerramos este Bien Dateado de hoy, invitándolos a que nos escriba al correo biendateadotv@gmail.com para que nos comparta sus dudas, preguntas, inquietudes, pero sobre todo también comentarios sobre este espacio que es de ustedes. Volvemos la próxima semana con más información de servicio en este Bien Dateado en vivo, como siempre por la pantalla de Canal Institucional. Feliz fin de semana.